Entrevista. Freddy Martínez Pasek. Asesor en Seguridad Internacional. Perfecto. Entonces, bueno, pues bienvenido, licenciado Freddy Isaac Martínez Pasek, de Gracias. nacionalidad chilena y asesor en seguridad internacional. Bienvenido y pues vamos a empezar con esta entrevista. Dada tu experiencia como asesor en seguridad internacional, ¿puedes compartirnos algunos ejemplos específicos de cómo ha colaborado con secretarías de Estado en otros países y cómo estas experiencias podrían aplicarse en el contexto mexicano? A ver, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy compartiendo algunas ideas y algunos proyectos con algunos colegas acá en México. Me llegué al país el año 2019 y nos tocó pandemia, pero no obstante eso seguimos trabajando igual. Ahora, hoy en día sí, tenemos la suerte de que México como país nos abrió las puertas y poder concretar y materializar desde México para todo el continente americano y España algunas, no digamos una idea, sino que son 5 inicialmente. De hecho, la próxima semana tengo una reunión en Palacio Nacional donde vamos a analizar por lo menos 7 de ellas. Y la idea es compartir todo este tema. Ahora, con respecto a tu pregunta, hablar de seguridad hoy en día es muy diferente a lo que era hace 15, 20 años atrás. Te digo esto porque cuando en la década del 70, 80 estudiábamos seguridad industrial, prevención de riesgo, control de pérdida, entre otras materias, generalmente para los empresarios, para los gerentes, no era una materia muy aceptada. De manera, ¿no es cierto?, de que se tomaba más como un servicio suntuario y que si lo considerábamos bien y si no, no importa. Hoy en día no. Afortunadamente, la seguridad hoy en día, y esto es para el mundo, es una ciencia mixta. Fíjate que tenemos la suerte, los que trabajamos en seguridad, de que, al igual que en el derecho, uno se sirve de muchas ciencias. En este caso, igual. Hablar de seguridad es hablar de una ciencia mixta porque prioritariamente tenemos ciencias jurídicas, porque trabajamos con los derechos constitucionales, ciencias exactas, porque todo lo que realizamos en seguridad es ingeniería. También hablamos de ciencias naturales, ¿por qué? Porque existe la geografía de nuestro querido continente, nos permite poder ampliar y aplicar procedimientos en diferentes zonas, zonas que no son creadas por el hombre. Por esa razón, ¿no es cierto?, es interesante. Pero también tenemos que entender que existen ciencias sociales, las relaciones, lo que los psicólogos dicen, ¿no es cierto?, como disciplinas blandas, ya entre el liderazgo, el compañerismo, la camaradería, el trabajo de equipo, etcétera. De manera de que es muy diferente hoy en día hablar de seguridad que lo que eras en 20, 30 años atrás. ¿Ya? Como te repito, tenemos la suerte hoy en día de que es un trabajo más omniabarcante. Obviamente que estas 4 ciencias son las principales, pero no significa de que deja de lado otras. No, al igual que el derecho, ya también se sirve de otras ramas del derecho para poder administrar justicia, a solución de conflictos, entre otros. Lo mismo pasa con la seguridad. Fíjate que tenemos la suerte hoy en día de que no existe en el mundo, ya no en el continente americano, en el mundo, algún proyecto que no pasa por un análisis de seguridad, sea seguridad financiera, factibilidad, medio ambiente, etcétera. ¿Ya? De manera tal, ¿no es cierto?, que hablar de seguridad hoy día es un tema bastante más profesional. Ahora, esas factibilidades, naturalmente, que en algún minuto nos pasaron la cuenta, como decimos en América. ¿Por qué? Porque hablábamos de seguridad, pero resulta que no sabíamos si realmente era lo mismo que tú estás pensando, Mariel, o lo que estoy pensando yo. Digo esto porque tengo la suerte de ser el autor en América inicialmente y España
del primer diccionario de seguridad, texto que fue aprobado y valorado por la Cámara Chilena del Libro en su momento, se le obtuvo su International Standard Book Number, ¿ya? Y posteriormente lo aplicamos desde México para todo el continente y España. ¿Por qué? Porque todos hablamos lo mismo. Fíjate que es tan bonita la seguridad de que tú hablas un punto acá en México y eso mismo se habla en Chile, en Europa, en Japón, en África. Es lo mismo. Es como las matemáticas, ¿ya? Si hablamos del logaritmo, el logaritmo va a ser aquí y en Japón lo mismo. La seguridad también tiene la misma particularidad. Te digo esto porque en su momento tuvimos por lo menos 3 o 4 experiencias eh, y lo vemos a diario incluso aquí en México. Cuando, por ejemplo, María, tú y yo hablamos de dolo, inmediatamente se nos viene a la memoria, ¿no es cierto?, la intención positiva de causar daño, Así es. porque eso es en términos jurídicos, en derecho. Pero si yo te digo dolo en seguridad marítima, te cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque en seguridad marítima es un tetraedro de cemento que tiene estructura metálica y se coloca en el borde costero para el control de marejada. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ambos son dolos. Y nos sucedió, por lo menos en un par de seminarios en Viña del Mar y en Perú, nos sucedió lo mismo, que estábamos hablando de dolo, pero al final no sabía cuál de todo, ¿ya? Bueno, eso nos llevó a pensar en un momento en crear un glosario que nos permitiera ya unificar estas ideas y plasmarla en el mundo. Cuando tú hablas de incidente, por ejemplo, que es común en la televisión, los periodistas que no saben de seguridad, es por un tema de accesibilidad nada más, no es porque no quieran. Cuando hablan de incidente, es completamente contraproducente porque en seguridad una cosa es accidente y otra cosa es incidente. Cuando tú hablas de accidente, es aquella interrupción de un proceso normal de trabajo que genera daño, lesión o muerte. Y el incidente, a contrario sensu, ya también es una interrupción de proceso normal de trabajo, pero que no genera daño, lesión o muerte. Entonces, no es lo mismo que nos digan los incidentes en el Zócalo están dejando lesionados, daño a la propiedad pública. Eso no es incidente, eso se llama accidente. O sea, entonces, en virtud de eso hubo mucho, mucho, mucho. Te digo otro elemento, por ejemplo, cuando hablamos de en seguridad aeronáutica. En seguridad aeronáutica yo te digo, y encuentras en Ciudad de México, acá en Toluca, en Chile, en Bolivia, en Argentina. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeropuerto Internacional de Toluca. Es como decir el desierto del Sahara. Estás diciendo lo mismo, porque desierto es Sahara. Entonces, si tú dices aeropuerto, estás hablando de un recinto aeronáutico de control de ingreso y salida de personas y mercancías de nivel internacional. Eso es aeropuerto. Cuando no es aeropuerto, se llaman aeródromos. Entonces, si yo digo aeropuerto internacional, estoy redundando. Bueno, Claro. como esas experiencias tenemos miles, entonces a raíz de eso, hace unos 20, 25 años atrás, en forma muy especial, comenzamos a unir por lo menos los primeros 75 giros industriales productivos que existen en el universo hispano. A raíz de eso, entonces, después de 24, 25 años, terminamos de elaborar en Chile, Argentina, Perú, Colombia, un texto. Y aquí viene una parte maravillosa porque cuando terminamos de elaborar el texto, un colega de este equipo multidisciplinario que siempre existe detrás de estos textos profesionales me señaló y me dijo, Freddy, pero ¿quién va a ser el prologuista del texto? Dije, ¿qué prologuista? Dije, bueno, tendremos que ubicar algún personaje importante que trabaje el tema de la seguridad a nivel mundial y que nos pueda entregar, digamos, una opinión de este texto humilde que queremos sacar al mercado. Con tan buena suerte que junto a nosotros había una profesora de castellano.
se acercó a nosotros y nos dijo, señores, ¿les puedo distraer un par de segundos? Por supuesto, digo, ¿qué problema? Lo que pasa es que escuché algo, yo soy profesor de castellano, y escuché algo que me parece que hay un error. ¿Por qué? Primero, porque el prólogo es un comentario muy bien intencionado de un texto de literatura, pero lo que ustedes hicieron se llama diccionario y eso no lleva prólogo, lleva un elemento que se llama liminar. Palabra nueva, la agregamos al diccionario, todo, claro. ¿ya? Y obviamente que el liminar no es otra cosa que una definición especial del concepto principal del diccionario. Entonces, en este caso, el diccionario verde que yo tengo aquí detrás mío, ya había que buscar una definición de seguridad. Entonces, ¿qué sucedió? Rápidamente llamé a mis compañeros de todo el mundo, porque yo soy miembro de algunos gremios en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. Y les dije, envíenme todas las definiciones de seguridad que tengan. Me llegaron como unas 125 más o menos, y al igual que en derecho, María, tú sabes de que uno de repente empieza a descartar. ¿Ya? Esta es muy ochentera, esta no me gusta, esta le falta, etcétera. Hasta que me quedé con una. Y esa una era de España. Así que llamé a Javier a España y le dije, amigo mío, mándame por favor los antecedentes de esta definición. Perfecto, me llegan los antecedentes y ahí vino la linda sorpresa. Efectivamente, salió publicada una definición de seguridad en un boletín oficial español. Como no era nuestra, lo mínimo que podíamos hacer era pedir permiso. Así que me reuní con el embajador de España en Chile hace más de 10 años, le comenté lo que estábamos haciendo y me dijo, pues hombre, gracias por el privilegio y la consideración, pero me dijo, encantado, como es público, sí lo puede usar, pero tiene dos características. Primero, no le puede cambiar ni una coma. No, 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 se mantiene tal cual. Ujú. Y segundo, tiene que colocar el nombre de la persona que firma el documento. Y ahí vino la gran sorpresa. Hoy día, con orgullo, desde México, tengo el privilegio de indicarles que el liminar del diccionario de seguridad está refrendado por Su Alteza Real, el rey Juan Carlos de España. O sea, imagínate el privilegio para mí tener un texto cuyo liminar es de la Casa Real. Entonces, por eso también es importante. Producto de todo este trabajo, así que imagínate lo que hubo detrás para poder hacerlo. Hoy en día son 2 tomos, casi 1800 páginas, ¿ya? Y se lo entregamos con la Embajada de Chile en México. Seleccionamos a la mejor editorial, ¿ya?, que existe acá en México, en este minuto, porque fue la única que cumplió los requisitos que yo pedía, ¿ya? Y se eligió esa editorial que está acá en México, no voy a decir el nombre porque no quiero tener problemas con nadie, pero ella es la que se hizo responsable de todo este material de seguridad desde México para el continente americano y España. Eso es más o menos. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me dices, ¿cómo compartir? Por empezar, la seguridad no es para mí, la seguridad es para todos. ¿Ya? De manera tal, ¿no es cierto?, de que sería muy egoísta de mi parte decir, no, es que este libro es mío. No, el libro lo hicimos todos. Que lleve mi nombre, ese otro cuento, pero no es lo relevante. Aquí lo relevante es el contenido. Y desarrollamos cada término, cada palabra, fraseología, acrónimo, sigla. Pusimos, ¿por qué? Porque en seguridad, en oportunidades tú puedes mencionar, oye, pero ¿qué es lo que es? Porque trabajamos en distintos idiomas. ¿Qué es lo que es safety? Bueno, safety es prevención de riesgos, ¿ya? Pero si Ujú. hablamos de loss prevention, estamos hablando de control de pérdidas, ¿ya? Pero si hablamos de security, estamos hablando de seguridad privada, ¿ya? Entonces, hay que hacer un trabajo y se hizo este trabajo completo para que hoy en día todos podamos compartir la misma idea, las mismas definiciones en todo el continente. El año pasado, acá en México, en una universidad acá en Toluca, ya se nos facilitó el auditorium y se hizo una ceremonia internacional donde se hizo la presentación oficial internacional de este texto. Solo para conocimiento,
Hoy en día, recién hace 2 o 3 meses atrás, ya se solicitó un sinnúmero de organismos, información, para saber qué sentido, alcance tiene este texto. Se lanzó al mercado y hoy día por lo menos 17 presidentes de la República de 17 países de América ya están en conocimiento de esto. De hecho, yo tengo reunión el martes con los asesores del presidente de Ecuador, el presidente señor Noboa. ¿Ok? Sin embargo, también lo pidió el actual presidente de Guatemala, que asumió a su mando hace un par de días atrás, el domingo pasado. ¿Ya? Y también está en Argentina, está en Perú, en Colombia, bueno, en Chile, por supuesto, que siempre va a estar ahí, porque tenemos algunas actividades, y por supuesto el presidente de México, ya, don Andrés Manuel López Obrador. De manera que ya existe este conocimiento de este material. Hay que compartirlo. La seguridad no es para mí, es para todos. ¿Por qué? Porque toda la seguridad, en 2 palabras, ¿qué es lo que quiere conseguir? Seguridad, paz, libertad, reconocimiento de derechos, entre otros elementos. No sé si Claro, contesto tu pregunta. claro, y es que en este mundo globalizado es muy importante poder unificar conceptos y criterios para poder analizar perfectamente esta interdisciplina, ¿no? Eiko, mira, fíjate que acabas de mencionar tú algo muy importante, globalización. 2 semanas, 3 semanas después de que se terminó este lanzamiento oficial internacional, como te digo, comenzaron a llegar correos electrónicos solicitando el diccionario. ¿Ya? Y se les dijo, el diccionario solamente es para que ustedes tengan conocimiento y cada uno ya existe, porque la comercialización vendrá después. Una vez que preparáramos otros elementos. Aquí quiero llegar con esto. Fíjate que en este minuto hay un organismo acá en México, en Ciudad de México, a 130 kilómetros de acá, ¿ya? Con los cuales yo ya tomé contacto, porque el diccionario verde, que le decimos nosotros que es el diccionario este de acá, el de seguridad, ya está tramitando su traducción a 9 idiomas. ¿Para qué? Para cubrir los 5 continentes. Ya se solicitó de inglés, portugués, francés, alemán, italiano, en árabe, en hindi, en chino mandarín y en ruso. Imagínate entonces el privilegio que tenemos desde México, ahora es para todo el mundo, ya no es solo el continente americano y España, ¿ya? Sino que ya son los 5 continentes. Privilegio que por supuesto ya nos llena de orgullo en el sentido de que el trabajo que realizamos durante los 20 años en realidad estuvo bien hecho. ¿Gracias a quién? Abogados, médicos, ingenieros, profesores, ya, en fin, un sinnúmero técnicos, incluso trabajadores, ya, que cada uno fueron aportando. Por eso la redacción de este diccionario es completamente amigable. Porque, bueno, los que estamos vinculados al tema jurídico sabemos que las definiciones a veces son muy doctas y no siempre se entienden a la primera. ¿Ya? Como decimos en Chile, bueno, hay que empezar a interpretar, ¿no es cierto? Ya hay formas, pero en este caso no. La idea de este diccionario verde, y así tomó conocimiento el Ministerio del Trabajo y algunas secretarías de educación de algunos países, están indicando contenido, sentido y alcance, debe estar en poder del 100% del universo laboral de cada país. O sea, estamos hablando del 65-70% de la población de cada país. ¡Wow! ¡Qué maravilla! México tiene mucho que trabajar entonces. Entonces Claro. compartamos esto, todos. Esto es para todos. Y de todo eso van a venir becas, van a venir carreteras, van a venir proyectos de economía, proyectos de desarrollo industrial, agricultura, en fin. ¿Por qué? Porque esto es para todos, no es para nosotros solamente. Y, ater- y aterrizando un poquito en el contexto mexicano, como experto en seguridad internacional, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos actuales en este ámbito y cómo podrían abordarse desde la perspectiva de las secretarías de Estado en México? Mira, por décadas hemos trabajado
actividades industriales, empresariales, fiscales, estatales, estaduales, porque ahí son dos elementos completamente diferentes. Cuando hablamos de estatal, estamos hablando en cuanto en tanto país. Cuando hablamos de estadual, estamos hablando en cuanto en tanto entidad federativa. Entonces, a veces se confunden, ¿ya? Sin embargo, ya nos estamos colocando de acuerdo, y esa es la idea, ¿ya? Es tener claro estos sentidos, estos objetivos. Nadie instala una empresa para beneficencia, a no ser que sea de beneficencia. Todos queremos que se rentabilice. De manera entonces de que lo que hacemos ya es entregar las herramientas para qué, para que de manera sencilla, efectiva, eficaz, eficiente, se logre el objetivo que ese empresario o esa idea se generó para que en el futuro genere este beneficio que yo acabo de mencionar, la seguridad, la paz, la libertad, que está muy cuestionada, está muy manoseada, ya está muy condicionada. No, el ser humano es un ser maravilloso que en la faz de la Tierra lo único que puede hacer es vivir y ser feliz. Entonces ya dejemos de cuestionamiento, dejémonos de condicionamientos, porque la idea es de que podamos trabajar esto. Es obvio de que si estamos trabajando en una república, tenemos ciertos patrones. Y aquí, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos abordar la actividad? Y aquí, ¿no es cierto? Inevitablemente, María, tú y yo sabemos lo que es el tema desde Roma en adelante. O sea, estamos hablando de casi 2000, casi 3000 años. No creo que los romanos se hayan equivocado tanto como para que el día de hoy tengamos lo que tenemos. ¿Ya? Hay mucha herencia. Sin embargo, no podemos perder de vista, y aquí, ¿no es cierto?, por allá por el 1100 y tanto, ya en Inglaterra, cuando se creó la primera constitución política, no era con el propósito de ordenar un poco el tema, porque había mucho desorden, ya los esclavos empezaron a despertar y empezaron a reconocerse como tales, entonces, sino que en el fondo fue decir, al momentito, yo necesito colocarme a cubierto en contra de la monarquía. Roma comenzó, ¿no es cierto?, como tú y yo la conocemos, pero después de que ciertos personajes cumplían su labor, se iban a ciertos territorios que el imperio romano les regalaba o les entregaba. Bueno, y ahí aparecieron los feudos. Una vez que los feudos aparecieron, ya se terminó, cayó el imperio romano, ¿y qué sucedió? Ciertos territorios comenzaron a pedir su independencia y empezamos a hablar ya de países. Y esos países, ¿no es cierto? Dijeron, sí, pero si vamos a ir en comunidad, tenemos que organizarnos. Y ahí viene el tema. ¿Pero organizarnos cómo? Y el mismo ser humano se fue dando pautas de cómo convivir mejor. Y fuimos dándole al comercio, al delito, al matrimonio, a la propiedad privada, que yo la profeso 1000%, y a este conglomerado, llamamos país, le fuimos dando nombre. Y de ahí nace el nombre, incluso república, porque la palabra república, si la desmenuzamos un poquitito, es la cosa de todos. Sin embargo, se contraponía con lo que eran los feudos, porque el feudo tenía dueño y el otro no. Entonces, el hombre, ¿qué hizo? Fue generando esta relación, y esta relación de agricultura, ganadería, comercio, ejército, porque no había policía en aquella época, había solamente ejército, ¿ya? Se fue generando, pero con esta relación de quién iba a administrar ese feudo, esa monarquía o esta república. Y ahí viene entonces el tema de los servidores públicos. Y aquí quiero ser muy enfático. Una cosa es ser servidor público y otra cosa es ser servil público. No, la segunda no. ¿Por qué? Porque el ser humano es una criatura maravillosa que tiene mil posibilidades de poder proyectarse en el mundo conforme a sus intereses, pero no puede en momento alguno ser ya subyugado o sometido a un tercero que se supone, entre comillas, se sienta superior. Ahí estamos mal. Entonces, ¿cuál es lo que sucede? Aquí hay un acuerdo, y esto lo sabemos tú y yo también, ¿no es cierto?, por contrato social, ¿ya? Pero este contrato social no significa renunciar a todas sus prerrogativas y a todas sus actividades como ser humano,
sino que lo que aquí, ¿no es cierto?, verifica es que debe existir un equilibrio entre lo que esta república le va a entregar y las personas que están en la república, cómo van a compartir las responsabilidades con esta nación. Y le colocamos nombres. Unos se llamarán germanos, otros francos, otros bretanos, ¿ya? Y así sucesivamente después del siglo XV, pasado a este continente que no tenía nombre y que con el tiempo, ¿no es cierto?, le pusieron América, por Américo Vespucio, no por Cristóbal Colón. Entonces, vuelvo atrás. Aquí un llamado de atención a tener conciencia de que el sector público, llamémoslo así, estatal, y el sector contribuyente, que somos todos nosotros, tenemos que tener conciencia de que para poder vivir en comunidad, en sociedad, tenemos que tener un equilibrio. Aquí ninguno tiene que sentirse superior al otro. No porque yo pague un IVA o alguna de esas 4 contribuciones, ¿no es cierto? Mejora, aporte, IVA, etcétera, ya me voy a sentir superior. No, señor. El Estado, por otro lado, no porque usted sea del Estado se va a sentir superior a los contribuyentes. No, aquí hay un equilibrio. Nosotros tenemos clara la película de que el país, para que se pueda proyectar en el tiempo y en el espacio, requiere recursos. Y usted, en el servicio estatal, lo que tiene que hacer es administrar los recursos. Tiene que partir de la base de que todos los estados no tienen dinero. Los dineros que ellos administran, ¿de quiénes son? Son los nuestros, en cualquiera de estas contribuciones. Entonces, aquí viene el punto importante. ¿Cuáles son los desafíos en este ámbito? ¿Cómo podrían abordarse desde la perspectiva de las secretarías de Estado? Tenemos que tener conciencia ambos. Aquí no es una responsabilidad solamente de uno. Ya, llámese Secretaría de Defensa, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, cual sea. Porque en México son más de 45 las secretarías que yo tengo registradas. ¿Ya? Pero bueno, algunas son centralizadas, otras descentralizadas, etcétera. Pero aquí quiero llegar con todo esto. Podemos tener una gran estructura que en muchas oportunidades nos pasa la cuenta. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender una cosa. Cuando tú tienes una organización, mientras más la diluyes para, entre comillas, sentirla o hacerla más eficiente, a veces es contrario. Mientras más diseminas, más te va a costar controlarla, fiscalizarla. Y eso va a significar generar y crear más entidades para fiscalizarse unos con otros. Mientras más diluyes la administración, más te va a complicar el tema. Y ese es un problema no de México ni de Chile solamente, sino que es un problema de muchos países. En este minuto te voy a contar una primicia, Mariel. Estamos trabajando con un par de periodistas justamente un texto. No voy a decir que es una autobiografía, pero sin embargo son las actividades que hemos desarrollado durante los últimos 10, 15 años, con otras que vienen arrastrándose hace más de 20 y otras que llevan más de 50. Juntamos todo ese material y la próxima semana vamos a seguir trabajando este tema porque queremos plantearle a las 34 naciones, llámese colonia, llámese república, federal, unitaria, etcétera, que están en el continente americano, desde Canadá para abajo, por supuesto, todo el Caribe, etcétera, ¿ya? Formas de cómo poder enfrentar un problema constitucional, no le pongamos político porque no queremos hacerlo partidista en nada. ¿Ya? Tú sabes, ¿no es cierto?, que como extranjero yo no me puedo meter en política. La constitución política me lo prohíbe. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo contigo es un tema más académico, de investigación, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la idea es investigar después y entregar y de ahí sacar algunas ideas y poder cimentar esto. Lo vamos a ver más adelante. Tú sabes que yo estoy trabajando con algunas iniciativas, ¿no es cierto?, para las Naciones Unidas y para la CEPAL. También lo vamos a conversar en su momento. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. En América tenemos mucho que trabajar, pero por favor, seamos conscientes de que así como yo puedo ganar, mañana también puedo perder. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo que ceder. La convivencia social en América, y las secretarías de Estado tienen que saberlo, es un compartir, es una camaradería permanente entre las personas, de manera de que yo necesito avanzar con mis actividades, la Secretaría
tiene que controlarme lo mío, yo tengo que entregarle las herramientas para que me controle. Es una comunicación, una convivencia permanente. Aquí no somos enemigos, aquí tenemos que trabajar. Ah, Entonces, en este minuto, las secretarías, ¿qué tienen que hacer? Usted tiene un rol, que lo que es el rol es lo que la sociedad espera de ti, ser la mejor abogada. ¿Fuiste penalista? La mejor abogada penalista. Yo no soy penalista, yo soy constitucionalista, soy administrativista. Bueno, mi rol es ese. Por tal motivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo que entregar lo mejor, pero siempre es un compartir. Entonces, reitero, para cerrar más o menos la idea, juntamos todas estas actividades y todo eso fue a parar al diccionario de seguridad. Entonces, volvemos a tocar el tema. 75 giros donde todos tenemos que compartir, tanto el empleado público como el empleado particular. Siempre vamos a encontrar la contrapartida. Ambos tenemos responsabilidades de vivir. Gracias a Dios, cada vez las expectativas de vida van siendo cada vez más largas. De la época en que yo era bastante más chavo, como dicen acá en México, ya hablar de un hombre de 40 años, 45 años, era un hombre cuarentón. ¡Wow! O sea, ya estaba, pero medio pasadito. Hoy día hablar de una persona de 80, 90 años es normal. Y pensar de repente, ¿no es cierto? Que, oye, ¿cuánto? No, si va, tiene como 120. Tampoco es extraño. Fíjate que hace un par de días atrás me llegó una información de China, porque tengo vínculos con ellos también en Asia, donde falleció la persona más longeva de la Tierra, 132 años. O sea, no es extraño. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Preocupémonos para qué, para cimentar acuerdos. Acuerdos que Mariel puede pensar de una manera, Fernando puede pensar de otra, Freddy piensa de otra, pero ojo, ninguno de los tres tenemos la razón. Juntamos los elementos, buscamos el común denominador y en virtud de eso nos proyectamos. Y por eso el ser humano, con la ciencia, con la salud, etcétera, con las investigaciones, vamos proyectando la permanencia en la Tierra. Entonces, si vamos a tener una permanencia fuerte, larga, muy longeva, por lo menos que la calidad de vida sea buena. Entonces, por ese lado tenemos que ir buscando. Claro. Habiendo trabajado en diferentes contextos internacionales, como estamos conversando, ¿cómo crees que la colaboración entre las secretarías de Estado mexicanas y otras naciones puede fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región? Mira, Mariel, fíjate que esa pregunta, aparte de ser muy interesante, es un tirón de oreja a algunas personas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay algunos que se creen dioses y señores. No, vuelvo a repetir, seamos respetuosamente humildes, respetuosamente probos, respetuosamente éticos, para saber cuál es nuestro lugar. Cuando hablamos en el ámbito internaciones, entre naciones, Ujú, circunstancialmente cada uno está viviendo en un territorio. ¿Por qué? Todos sabemos que conseguir territorios desde la época antes de Roma fue mediante un solo sistema, la guerra. Te voy a contar algo. Pues en el diccionario de seguridad, cuando analicé el tema de guerra, puse una definición que me dijeron, sácala. ¿Por qué? Porque va a traer inquietudes. Lo dije, ¿ya? Es la conducta más irresponsable del ser humano en la faz de la Tierra, que no ha sido capaz de sentarse a la mesa, colocar su punto de vista y aceptar que los demás también la tengan, otros puntos de vista, y buscar un común denominador, sino que por la fuerza obligas, sometes a terceros a tus ideas, que generalmente no estamos de acuerdo. Entonces, me dijeron, tratemos de simplificarla o no sensacionalizar tanto la definición para que sea más llevadera. Lo ujú. hicimos de esa manera. Entonces, cuando hablamos en el concepto internaciones, tenemos que partir de la base de que no existe ningún país que sea autosuficiente. Ahora, si por razones estratégicas, económicas, yo voy a explotar todo mi petróleo, ya es mi tema.
¿Qué le pasó a México? Sabemos que tenemos problemas con el petróleo por lo menos de aquí a los próximos 15, 20 años. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con Estados Unidos de Norteamérica? Estados Unidos de Norteamérica tiene muchos pozos petroleros, pero no está explotando ninguno. ¿Por qué? Porque está haciendo que los otros gasten lo que tienen, para posteriormente ellos decir, ahora yo tengo y ahora yo vendo. Y ahora ya no vendo tantos dólares el barril, lo voy a vender multiplicado por 10. Es un tema de estrategia comercial. ¿A qué vienen con esto? Ningún país es autosuficiente. Los continentes sí lo son. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos entre un 80 y un 87,5% de recursos que nos permiten subsistir en la parte laboral, en la parte de ingeniería, en la parte de ciencia, en salud, en trabajo, en desarrollo, etc. Y elementos que de repente yo no tengo y que tengo que adquirirlos en otro lado. ¿Ya? Y así le está sucediendo a algunos países, desde Europa y desde Asia hacia el continente americano. Los dos países que tienen el mejor potencial en litio son Bolivia y Chile. Fíjate, con nombre. Ujú. ¿Qué pasaría, y esto se lo estoy diciendo yo al presidente de Bolivia, qué pasaría si nos sentamos a la mesa los dos a conversar y le digo, ¿y por qué no hacemos un trabajo conjunto entre Bolivia y Chile para el resto del mundo? Entonces el tema cambia. Entonces, ¿cuál es el punto? No somos autovalentes, no son, pero no digo autovalentes, autosuficientes. No somos autosuficientes, pero tenemos que compartir. Ahora están saliendo otros elementos que ya están en la tabla periódica de elementos, ¿ya? Que también son parte importante de lo que va a ser el desarrollo de los países. Bueno, ya hay algunos, ¿no es cierto?, que me están preguntando cuál es mi planteamiento con respecto a América. Ya se los dije, ya que lo vamos a conversar más adelante en otro seminario, porque es mucho más largo. Es un tema geopolítico bastante más cimentado. El punto es, contexto internacional, todos sabemos, secretarías de Estado, y aquí, ¿no es cierto?, nos vamos dentro del país a este ente, a esta entidad dependiente de ese poder, digamos, de gobierno, no de Estado. ¿Por qué? Porque cada gobierno llega con su plan de trabajo. ¿Ya? El presidente de la República de Chile sabe claramente que yo no estoy de acuerdo con su plan de trabajo. Acabo de mandarle, ¿no es cierto?, un antecedente con 15 hojas, donde le estoy diciendo qué pienso de su plan de gobierno. Plan de gobierno que no es un texto de ahora, que, vuelta a repetir, es un tema que viene arrastrándose en la época de las provincias romanas. De ahí vienen los famosos planes de gobierno. Hoy día seguimos replicando esa época. Pero está bien hecho. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Las secretarías tienen que asumir su rol simple, sencillo, efectivo y eficiente. No complicarlo respecto de su rol, de su materia. Si es la Secretaría de Salud, abóquese a la mejor prestación de servicio de salud. Sabemos que en México tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque se eliminaron ciertos organismos, ni siquiera uno, por lo menos son 6 se eliminaron. Aunque por ahí hay buenas noticias y que se indicó, ¿no es cierto?, de que por lo menos iban a volver 3 o 4. Ojalá sea pronto, porque la gente lo está esperando. ¿Okay? Para preocuparnos de la salud de la tercera edad y de los menores, de los infantes, niños sanos, etcétera. Por otro lado, investigación. Momento. Cuando hablamos de investigación, no es un tema de la noche a la mañana. No es un tema como sucedió con el COVID. ¿Por qué? Porque ahí todos los laboratorios se pusieron a trabajar y a crear la vacuna más efectiva, eficaz y eficiente para poder controlar esa pandemia. Pero el tema es, ¿no es cierto?, que no, la sociedad permanentemente está expuesta a este tipo de fenómenos y a ello tenemos que controlar para que nuestra calidad de vida sea mejor y sea más prolongada. Por eso estamos llegando a los 125 años de edad. El punto es, cuando hablamos de investigación científica, requiere años, requiere ciencia, requiere biólogos, científicos, gente que va más allá de lo normal pensando en cómo encontrar ese detalle, ese, ¿cómo le llaman? Ese nexo en el ADN que nos va a permitir bienestar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La colaboración entre nosotros. No siempre la Secretaría vas a tener todas las herramientas. Por tal motivo,
tenemos que servirnos como equipo de todo lo que tú tienes. ¿Ya? Va a haber una Secretaría de Energía, va a haber una Secretaría de Salud, va a haber una Secretaría de Educación. Hay organismos exclusivamente de laboratorios. México tiene excelentes laboratorios. De hecho, de Venezuela estaban pidiendo hace un par de días atrás algunos elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque México los tiene. México tiene una ubicación privilegiada y eso le permite, naturalmente, que interactuar con todos los demás. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, esa efectividad es la que tenemos que propender. Y las secretarías tienen que ser humildes en el sentido de reconocer que también tienen limitaciones. Y esa limitación, ¿cómo la salvan? Con la colaboración, con el trabajo conjunto. Pero un trabajo sencillo, rápido, eficaz, que la ciudadanía no espera. La ciudadanía todos los días está esperando novedades. ¿Para qué? Para poder controlar su salud, para controlar sus estudios, su progreso. ¿Ya? Démosle fuerza, apoyemos el emprendimiento, apoyemos, no desburocraticemos lo que ustedes y yo ya conocemos. En otros países simple, en una semana, 2 semanas puede sacar rápidamente un tema, pero acá en México no. Es comprensible, porque son 130, 135 millones de habitantes. ¡Wow! Controlar todo cuesta. Pero bueno, tenemos que desde ya pensar, ¿no es cierto?, en cómo poder hacerlo. Y precisamente en este contexto, en el ámbito de proyectos laborales y sociales, ¿cómo evalúas la intersección entre la seguridad internacional y el desarrollo socioeconómico? ¿Y qué oportunidad identificas para la Secretaría de Estado en México en ese sentido? Mira, cuando hablamos de temas de proyectos laborales, sociales, cuando hablamos de este desarrollo socioeconómico, nos guste o no nos guste, hay un medio, un recurso que nos permite en muchas oportunidades avanzar, que es el recurso dinero. Pero antes de eso tenemos que pensar, ¿vamos a vivir en una sociedad republicana, democrática, con participación total, ¿ya?, donde todos tengan derecho y donde tengan la posibilidad de mencionar? Sí, a veces, como hay algunos dichos por ahí, medios coloquiales, algunos medios culturales, dicen que los niños y los adultos siempre tienen la razón. La inocencia del niño, la inocencia de ese adulto mayor, le da la libertad de mencionar lo que él piensa. Generalmente los que están en la mitad de esto, hablemos, no sé, pues de los 5 o 6 años hasta los 80, que somos la mayoría, ¿ya? Tratamos de cuidar un poco qué decir para no herir susceptibilidades de nadie. El punto es, lo que tenemos que entender, que administrar no es sencillo. Y ahí, ¿no es cierto?, hablamos de las ciencias socioeconómicas, macroeconómicas, microeconómicas, macroeconómicas respecto del país con el resto de otras naciones, microeconómicas respecto de algunas áreas, y ahí entran entonces las secretarías. Porque desde el punto de vista microeconómico, cada Secretaría de Estado conoce su rol. Y eso es lo que tiene que entender. A él se le encomendó la labor de poder generar una actividad en beneficio de la sociedad toda, no de él, no del particular. Y aquí es un tema, o es capitalista o es socialista. Ambos sabemos, todos sabemos, que hablar del socialismo es hablar del dueño, es el Estado. Los recursos y todo son del Estado. Pero no a todos nos gusta esa idea. Ahora, por el otro lado, dice, no, es que yo prefiero que los recursos sean de un particular. Y ese particular los administre con una mentalidad rentable y siempre superando expectativas. Porque el Estado no supera expectativas. El Estado se mantiene y conserva, y eso conserva y conserva y conserva, pero no hay un espíritu de superación. Bueno, ambos pueden tener sus defectos, ambos pueden tener sus cualidades. Nosotros, en base a lo nuestro, tenemos que entender cuál es el más apropiado. Y aquí es donde viene el punto. Yo, empleado público, empleado de una secretaría, se me encomienda un rol de administrar
y en virtud de eso lograr ciertos objetivos. Esos objetivos socioeconómicos son los que yo tengo que bien administrar. El problema es de que empezamos a disgregar esta administración, como lo dije al comienzo, ¿ya? Y se pierde el objetivo, se pierde el sentido, se pierden los caminos y al final nos vamos en puras excusas y nos vamos en explicaciones que no convencen a nadie. Por el contrario, queda entredicho de que hubo un mal manejo y ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que administrar para este desarrollo socioeconómico no es mío, es de ustedes, es del contribuyente y es a él al que yo me debo. No soy el dueño de la verdad. A mí se me paga para realizar un determinado rol socioeconómico en una Secretaría de Estado, ya sea cual sea. ¿Ok? Por tal motivo, lo que yo tengo que hacer aquí es verificar de que se cumpla ese objetivo. Ese objetivo macro se va a reflejar en el Estado en cuanto en tanto país. Y ese resultado en cuanto en tanto país, ¿qué va a suceder? Se va a reflejar en mi relación con los otros países, porque los otros países tienen las mismas necesidades. También requieren educación, requieren salud, requieren transporte, agricultura, ganadería, minería, industria, empresarios. Por eso estamos trabajando con la CEPAL, por eso estamos trabajando con las Naciones Unidas, con la OIT. ¿Para qué? Para entregar ideas, para entregar aportes, cooperar y decir, oye, esto ya pasó de moda, como está sucediendo, por ejemplo, con el caso del Tratado de los Océanos, el Tratado de los Mares. Claro, hace 40, 45 años atrás hablar de 200 millas náuticas era como suficiente. Pero hoy día hablar de 200 millas náuticas, no. Primero, el tratado ya pasó de moda. Hay que actualizarlo. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo en este minuto? ¿Ya? Pensemos de que necesitamos en México no 200, sino que 500 millas náuticas. O sea, no necesito 370 kilómetros de mar, necesito 1000. ¿Por qué? Porque la plataforma continental tiene recursos y esos recursos yo los necesito para México. Y México necesita interrelacionarse con los demás países. O sea, todos tenemos una necesidad. Por tal motivo, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de no pensar en cómo despilfarrar las pocas economías que tenemos. México, gracias a Dios, es un país que tiene recursos, pero vuelvo a repetir, tenemos que administrarlos mejor. Y existen fórmulas. No tenemos para qué, en un minuto terminado, complicarnos la existencia. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Tenemos el tiempo? Por supuesto que tenemos tiempo. ¿Ya? Ahora, es cierto que yo como país, con Guatemala, con los Estados Unidos de Norteamérica, como Estados Unidos mexicano, también tengo que preocuparme de que lo que yo haga o diga tiene que basarse o cimentarse en ciertos principios. Yo no puedo decir a los demás, no, porque yo lo voy a tener de esta manera. Tengo mi estrategia, si también tengo que tenerla. En mi casa particular, yo no le digo a la gente cuánto gasto de luz, agua, gas, etcétera. No. ¿O qué voy a comer hoy día o mañana? No. Los países igual. También requieren para poder subsistir de ciertas estrategias. Eso se llama discreción. ¿Por qué? Porque yo a Mariel, a Fernando, a los demás, les voy a vender parte de mi producción, pero no les voy a decir cómo la obtuve. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser suficientemente capaz de entender de que eso tiene que ser legal. Ahora, la discreción, volviendo a un tema anterior, es el primer principio de la seguridad. Aprendamos a cerrar la boca. Ese es el punto. Mariel. Claro. Y como empresario y asesor en seguridad internacional, ¿cómo abordas la implementación de tecnologías emergentes para fortalecer la seguridad en proyectos específicos? ¿Y cómo podría esto ser relevante para las secretarías de Estado en México? Mira, cuando uno asume rol de empresario, es porque en algún minuto pensaste, ¿y por qué yo no puedo? ¿Y por qué otros sí lo hacen? ¿Y por qué no puedo plantar cacao? ¿Y por qué no puedo traer colmenas y apiarios?
¿Y por qué no puedo plantar aguacate? Se ha visto de mil maneras cómo muchos han ido emprendiendo. Pero si lo miramos de manera global, ¿ya? Esta historia en algún minuto fue hasta cruel con el hombre. Porque si íbamos a fabricar, no nos olvidemos que en la época de los hititas, estamos hablando del 6000 antes de Cristo, ¿ya? Habían 4 actividades laborales, nada más que 4. La comercial, que en el fondo era el trueque; ejército, porque siempre habían peleas, ¿no es cierto?, entre las distintas tribus. Por otro lado, estaba la agricultura, porque la naturaleza te entregó, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder sembrar y posteriormente cosechar frutos que te van a servir para subsistencia. Y la ganadería, porque el hombre, siendo un ser vivo eminentemente vegetariano, con el tiempo fuimos acostumbrando al cuerpo a aceptar otro tipo de alimentos. Y ahí empezaron los cárneos, los lácteos y los demás. Hasta que el día de hoy, ¿no es cierto?, tenemos una producción inmensamente grande, pero por otro lado una cantidad de actividades laborales muy, muy grande. Aquí quiero llegar con esto. Cuando el hombre se planteó trabajar la tierra, la ganadería, tenía muy clara su labor y cómo hacerlo. Sin embargo, el hombre decía, sí, pero con la cantidad de hombres que tengo, estoy produciendo 10. Y yo necesito crear 100 porque me están pidiendo más y con esos 10 no alcanzo. Entonces fue creando hasta que llegó a la primera etapa de la revolución industrial y mediante la maquinaria. Por eso hablamos de artificios, porque el artificio es algo creado por el hombre, no es natural. Incluso hay actividades muy grandes, por ejemplo, la aeronáutica, la que tenemos aquí acá, al lado. La aeronáutica. La aeronáutica es una actividad artificial, porque el hombre, con su inteligencia, con su ciencia, ¿qué hizo? Fue venciendo fuerza de gravedad, 11 toneladas por pulgada cuadrada, etcétera, hasta que generó eso. Y fíjate que la aeronáutica es una actividad hoy en día, ¿ya?, el medio de transporte más seguro que existe en la Tierra. Así, a ese punto. Aquí quiero llegar con esto. El hombre tiene inquietudes, el hombre sabe pensar, el hombre sabe plantear cómo poder progresar. Dejémoslo, apoyémoslo. El Estado, venga, centro de emprendimiento, aunque que sea el más humilde, apoyémoslo, porque puede ser verdad. Acabo de encontrar, ¿no es cierto?, hace un par de días atrás, una historia de un señor que creó un órgano oriental, por aquí muy cerca, ¿ya? Una música pero espectacular, programable 100%, pero él creó uno. Y él lo que quería era crear 3 o 4 más, pero no tenía recursos. Afortunadamente lo escucharon por ahí y ahora lo están apoyando. Y creo que incluso salió un empresario de China indicando de que él quería ese mismo aparato o instrumento, digámoslo, ¿ya?, producirlo pero más pequeño y entregarlo a los estudiantes. Fíjate qué bonito. O sea, ese instrumento que él creo que demoró 5 años, 6 años, hoy día se va a masificar. Estado, Estado en cuanto en tanto país, Estado en cuanto en tanto gobernaciones. Apoyemos a los empresarios. Si cada uno tiene una verdad, si en definitiva no resulta, no importa, pero apoyémoslo. Porque si resulta, lo que sucedió acá. Te lo puedo comentar. Yo fui invitado a México para traer a México una actividad laboral nueva. Esa actividad laboral nueva no se contrapone con ninguna de las existentes. Por el contrario, le entrega al mercado una mejor opción en materia de seguridad, prevención de riesgo, control de pérdida, seguridad de instalación, etcétera. ¿Cuál es la garantía? De que la gente que ya trabajaba en seguridad, guardia, nochero, portero, rondín, celador, centinela, vigilante, agente, como queramos llamarlo, para la fiesta de la conversación, guardia, ¿ya?, tienen otra opción donde poder superarse con estudios, económicamente, laboralmente, familiar, etcétera. O sea, tienen otras opciones. Eso es lo que trajimos a México.
Y ya partimos aquí en el Estado de México, vamos a manejar el tema de aquí a fin de año con 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores que van a tener posibilidad de ingresar de una manera, van a poder estudiar, progresar, desarrollarse. ¿Quién te dice que el día de mañana no termine como ingeniero civil en materia de seguridad a cargo de un Estado? Maravilloso. Eso fue lo que ustedes pidieron a este humilde señor que se llama Freddy Martínez para que lo trajera a México. Y aquí estamos trabajando con ellos. Entonces, volviendo al tema, recapitulando, lo que tenemos que tener cuidado es no perder el horizonte nuestro en materia de que la tecnología no nos quite el lugar que tenemos. Hoy en día, y seamos hasta a lo mejor un poquitito duros con nosotros mismos. ¿Cuál es la peor crítica que realiza México en contra de sus policías? ¿Sabes cuál es? De que no hay ningún policía en la calle que no esté hablando por celular. Fíjate, pequeños, grandes detalles. Anda Claro. a la calle y ve a un policía. ¿Qué está haciendo? Hablando por celular. Claro, alguno podrá estar pidiendo alguna información de repente, porque algún ciudadano está pidiendo ubicación de farmacia, de hospital, de alguna cosa. No, y el resto no. El resto está haciendo cualquier cosa menos eso. Entonces, aquí quiero llegar con esto. La tecnología es muy buena. La tecnología, ¿por qué se generó en el mundo? Simplemente para que este ser humano que llamamos hoy Homo sapiens con camisa blanca y corbata tenga más tiempo para ser feliz, para tener libertad, para estudiar, para prepararse, etcétera. Pero no para que nos venga a reemplazar. Pero hoy día tenemos perros animatronic, animales animatronic, robots. Toda la tecnología nos está empezando a quitar. Oye, en este minuto incluso a Mariel y a mí nos conta de que estamos procurando causa en los tribunales por intermedio del computador. Ya ni siquiera vamos a los tribunales. Ya ni siquiera conversamos con el juez o con el secretario del tribunal. Entonces, estamos perdiendo el horizonte y esa esencia maravillosa que es la interacción entre las personas. Entonces, aquí viene como respuesta, como empresario te lo digo, como asesor, pero encantadísimo. ¿Cómo implementar la tecnología en la Secretaría de Estado? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevemos computadores, llevemos sistemas nuevos. Perfecto. Pero única y exclusivamente para cubrir cierto rol o para imprimir o simplemente para buscar información. ¿Por qué? Porque lo que antiguamente, buscando información, demorábamos una semana, 2 semanas, hoy día basta con ingresar al computador y la velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, al par de segundos tenemos la respuesta. O sea, si yo te digo 4.875 multiplicado por 8.642 más raíz cuadrada de 842, raíz cuadrada de esto, logaritmo, esto, ¿puedes hacer el ejercicio? Claro que lo puedo hacer, pero voy a demorar un año, porque no me gustan los números. Pero en el computador en un par de segundos lo tengo listo. Entonces tengo más tiempo libre. Entonces valoremos eso a la persona, a la familia, a los amigos. Pero ojo, que sea limpia la forma de vivir, que sea limpia en el sentido de buscar alegría, seguridad, libertad, no aspectos contraculturales o subculturales, que ahí tenemos que tener cuidado. La droga afuera, pero con todo. La delincuencia, con todo. A lo mejor elementos subculturales, no porque va vinculado al tema económico. Y claro, algunos ganan más que otros. Cada uno sabe cuánto pesa y cada uno sabe hacia dónde quiere lograr sus expectativas. A mí me encantaría tener una casita más grande. A mí me gustaría tener un carrito, ¿no es cierto?, a lo mejor del año. Bueno, pero va a depender de mí. Entonces, mis expectativas son diferentes a las tuyas. ¿Qué podemos hacer? Déjame entonces trabajar y desarrollar mis actividades para poder lograr lo que yo quiero, conforme a lo que yo aspiro. Pero como pueden haber otros sitios que quieren tener aviones, barcos, etcétera. Bueno, ese es otro punto. Entonces, en este caso, usemos la tecnología, pero usémosla para el bien de esa seguridad, de esa libertad, de esa paz,
de eso que México está buscando hace por lo menos 25 años. claro. Y ustedes saben claramente lo que estoy diciendo. ¿Cierto? Estoy diciendo, Y es que, ¿cierto? Freddy, en este orden de ideas, ¿cuáles son los factores críticos para el éxito en la implementación de estrategias de seguridad y proyectos laborales a nivel internacional? ¿Y cómo podrías aplicarlos en el conocimiento en el ámbito mexicano? Mira, cuando hablamos de factores críticos, es inevitable hacer un mea culpa. Y eso es lo que nos cuesta. Es como cuando en la mañana me levanto, ¿no es cierto? Y tengo que afeitarme, me miro al espejo y digo, ¿qué hice bien y qué hice mal? El problema es que no somos honestos con nosotros mismos y nos cuesta reconocer cuando de repente, ¿no es cierto?, tenemos que ceder respecto de algo. Factores críticos, y esa segunda palabra te está indicando, ¿no es cierto?, crisis. Y cuando hablamos de crisis, y aquí hay un punto relevante, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de responsabilidad personal. No es un cambio, porque estoy diciendo aquí dos cosas, cambio climático y crisis climática. ¿Ya? Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de responsabilidad personal. Nosotros estamos creando malas prácticas y que nos están generando problemas. Pero el cambio climático no, porque eso es natural. Así que no podemos cambiar los 15 millones de grados centígrados que tiene, ¿no es cierto?, el núcleo del Sol, o los 6 millones que tiene la superficie del Sol. No lo podemos cambiar. No hay cambio. Pero acá sí. Entonces, cuando hablamos de factores críticos, estamos hablando de qué elementos nos están, perdón, estamos colocando nosotros y que nos impide cierto desarrollo. Entonces, para tener éxito, wow, todos queremos éxito, todos queremos desarrollo, todos queremos surgir. Que no lo quiera hacer, bueno, es cosa de él. Pero sin embargo, el ser humano tiene que tener siempre espíritu de superación, ser más. Mariel es abogada, mañana quiere ser maestra, después quiere ser doctora. ¿Y quién te dice que el día de mañana no logra una maestría, pero maravillosa? Bueno, si es ella la que lo quiere. Claro, mientras más estudias, más ganas. Por supuesto, si Tales de Mileto lo dijo el año 564 a.C., el conocimiento es la única herramienta útil. Frase que hasta el día de hoy tiene vigencia. Entonces, el punto dice, tiene estrategias de seguridad, proyectos laborales. Obviamente que el ser humano siempre va a aspirar a tener actividad laboral. Unos queremos emprender, otros simplemente prefieren ser dependientes y quedarse ahí tranquilos. ¿Ya? Cuando hablamos en las secretarías, yo vaya, ellos trabajen una hora, trabajen 10, le van a pagar lo mismo. Pero vamos al factor. La principal, yo diría, si yo te digo, oye, ¿y por qué no te cambias de casa para que quedes más cerca del tribunal y poder procurar mejor las causas? No, pero es que estoy viendo, te estoy viviendo. Esa reticencia es la peor herramienta que existe en la vida humana. ¿Por qué? Porque no quieres hacer cambios. Y fíjate que los cambios siempre traen beneficios, pero cuesta. ¿Cuántas veces, oye, no, pero es que mira, yo te necesito trabajando en el estado de Chiapas? No, pero es que yo quiero ir acá porque aquí tengo mi casita. Sí, está bien, yo me alegro que tengas tu casita, tu vehículo, todo, pero te voy a dar la posibilidad de que allá seas subgerente de algo o jefe de departamento de algo con mejor expectativa. Sí, pero es que va a cambiar, me significa cambiar a los niños, cambiar la señora, cambiar un montón de cosas. No, entonces esa reticencia al cambio es el primer factor, la primera realidad con la que nos oponemos. Segundo, yo te voy a cambiar a Chiapas, ya, perfecto. Pero ¿cuál es el segundo factor que en algún minuto a ti te puede llegar? El desconocimiento. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te estoy entregando allá. Pero si lo conocieras, ¿y yo por qué te quiero llevar allá? Porque eres eficiente, eres bueno, eres buen trabajador, etcétera. Pero eres tú el encargado de decir, chuta, no, pero es que yo no tengo tantos conocimientos para eso. Si yo te estoy valorando, es por eso, es porque tienes conocimiento. Pero tú no eres capaz de entender de que sí tienes conocimiento. Y eso lo puedes apoyar. Ahora, ¿estás dispuesto a irte a Chiapas? No. Entonces hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque si no hay disposición.
Por un lado dijimos, teníamos una reticencia. No, yo no quiero cambios, yo quiero hacer lo mismo. Segundo, no, yo creo que no creo saber tanto cómo va a ser eso. Tercero, no, ya no tengo disposición para eso. Entonces, obviamente que voy a afectar todo un trabajo orgánico. ¿Ya? Hay mucha gente que todavía está pegada en la época antigua. No, porque todo tiempo pasado fue mejor. Típica frase. Ya, no estamos diciendo que sean malos, no estamos diciendo que sean buenos. Para su época fue el ideal, pero hoy en día los requerimientos sociales son mayores. Por tal motivo, ¿qué tienes que hacer? Predisponerte ¿a qué? A superar eso. Tú me puedes decir, Freddy, pero ¿y tú estás acá en México? Pero tú eres chileno. Fíjate que incluso a mí, en un minuto determinado, también me llamó la atención cuando los colegas me dijeron, Freddy, lo que tú acabas de exponer en este seminario, yo creo que va a ser interesante en México. Así que ahorita nos vamos. Y yo le dije, chupaya, yo no conozco México. No importa, te lo enseñamos, me dijeron. Al cabo de un par de semanas despedí secretaria, cerré la empresa, ya mandé un beso al aire a mis hijos porque no lo alcancé a ver. ¿Por qué? Porque el avión ya estaba por salir y me vine. Y sin embargo, creo que fue buena la elección. ¿Por qué? Porque me encontré acá con una necesidad que a mí me iba a costar plantearlo. Porque claro, bueno, vino la pandemia y todo lo demás, pero al margen de eso, ya existía la posibilidad de escuchar a este loquito que venía de Chile. Y me dijeron, a ver, ¿qué traes? ¿Qué viene? ¿Por qué? Y así se recibió en el Palacio Gobierno, en la Suprema Corte de Justicia, en la que fue en su minuto presidente de la Cámara de Senadores, ya, en el gobernador del Estado. Todos recibieron, ¿no es cierto?, lo que este caballero traía. Y te digo que por lo menos un 80-90%, todos dijeron, interesante, veamos cómo lo podemos hacer. Don Freddy, ¿qué es lo que necesita? Necesito disposición, necesito que me apoyen con información. Don Freddy, la que usted necesite. Igual que en otros países. ¿Por qué somos egoístas? Acá en México ustedes comparten la información. Entonces, saquemos todo adelante. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Si empiezas a sumar la desconfianza, las dudas, la reserva en aceptar o no avanzar, las evasivas de creer que lo que quieres hacer es bueno o es malo, si tú te das cuenta, los factores críticos son todos personales, no son sociales. Porque si fuera que en México no existe infraestructura para poder hacerlo, estoy de acuerdo. Pero sin embargo, aquí en México tenemos factores críticos. ¿Y cuáles son? Personales. Somos los hombres, los seres humanos, los encargados. En Chile le llamamos chaqueteo, que es como la tercera o cuarta columna vertebral. ¿Ya? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el chaqueteo. ¿Por qué? Porque en Chile tú levantas la mano, no siempre, por supuesto, y todos quieren que la bajes. ¿Por qué? Porque no quieren que sobresalgas. Ese es un tema que vamos a conversar en otra oportunidad. Pero acá en México no. Aquí en México sí existe la posibilidad de escucharte. Aunque después, ¿no es cierto?, ni siquiera te llaman o te apoyan, no importa. Pero vuelvo a repetir, el factor crítico de lo que estamos conversando es exclusivamente una reacción, una actitud o una conducta personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Momento, limítate un poquitito, deja que el resto también tiene su realidad, también tiene su razón de ser. Así que deja que despierte. Y eso es lo que estamos trabajando en este minuto acá. Y te digo que nos ha ido muy bien. Ya tenemos 7 libros. Yo ya tengo casi 7 libros escritos. 7 libros. Si me vieran mis compañeros de la universidad en Chile o del colegio, Freddy, 7 libros. ¿Y a dónde? Y sin embargo, aquí es fácil escribir. ¿Por qué? Porque se te da la opción. Está despertada la idea. Ya en este minuto estoy trabajando 2 libros más. Principios generales del derecho, recursos, iniciativas, los mandamientos del abogado, entre otros, que son aportes. Nadie dice que te vas a hacer rico. Si no interesa hacerse rico en esa manera, ¿interesa qué? Compartir la información porque el día de mañana, en un juicio, en un alegato en la corte, van a salir a colación. María.
Ahora que estamos platicando esto de que fuiste invitado a México para algunos proyectos, ¿cómo visualizas la colaboración entre tu experiencia internacional y las necesidades específicas de la Secretaría de Estado mexicana en términos de seguridad? Mira, aquí vamos a entrar un poquitito a lo que son las raíces. Cuando hablamos de México, proyectos, yo le digo a los mexicanos que trabajan conmigo, y se lo digo con especial afecto, respeto y con especial cariño, incluso en algunos casos, les digo, a mí me molesta cuando no dejas escuchar a los demás. ¿Por qué? El mexicano es inquieto, tiene ideas, es innovador, le gusta crear, ¿ya? Pero como son 130 millones de habitantes, aquí la carrera, o sea, la vida hay que correrla todos los días. Entonces, ¿cuál es el punto? Todos tenemos ideas. Desburocraticemos, ahí está el resultado. Desburocratizar la posibilidad de que todos sí puedan presentar ideas innovadoras de cómo atender. A mí me ha tocado ir a algunas clínicas, a algunos hospitales, ya, porque también yo en una época fui último modelo. Hoy día no, porque tengo que hacerme revisión técnica y tengo que hacerme todos mis exámenes. Y me doy cuenta también en oportunidades cómo te tratan, cómo actúan, cómo participan. Hay algunos que simplemente quieren marcar el paso. México no necesita trabajadores que marquen el paso. México es un país con recursos. Fíjate que incluso cuando terminé de escribir el libro anterior de Educación Cívica para México Federal, que lo tiene hoy día la SEP federal, me di cuenta de un detalle. México, hasta este minuto, es el único país del mundo que tiene una historia creada, cimentada, probada, con teoría, no con hipótesis, de por lo menos 16.000 años. ¿Pero cómo 16.000 años? Pero claro, el punto es, ¿quién lo sabía? Todos los mexicanos lo están viviendo, pero no, nadie se los había dicho. Y tuvo que venir un extranjero a decirlo. Yo me siento tan mexicano porque vivo acá ahora, me casé acá, tengo mis actividades acá y todo, ¿ya? Y mi mercado ahora es el mundo entero. Y cuando llegué aquí era solamente México. ¿Y cómo desperté tanto? ¿Cómo desperté con todo este tema? Por eso, por idea, por lectura. Hablar de libros. Maine in México está aprobado. Si tú colocas un libro editado en otros países, no en todo, por supuesto, te van a preguntar, no sé, vamos a verlo. Y te lo digo en dos palabras. Aquí en México hablamos del 10.000 antes de Cristo. 10.000, claro. ¿De dónde vienen los olmecas, toltecas, náhuatl, maya? Y ahí empezamos a sumar mexicales, etcétera, etcétera. 10.000 años antes de Cristo. Y sin embargo, en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón y trajo todo, ¿no es cierto? Esos personajes castellanos ya mezclaron todo el tema, de manera que Castilla, o el castellano dejó de ser castellano y hoy día se llama español, porque tiene mezcla de muchas cosas. Pero sin embargo, eso es que traían los españoles. ¿De dónde venía? Venía de Roma. ¿Y Roma de dónde? De Grecia. ¿Y Grecia dónde? De Fenicia. ¿Y Fenicia de dónde? De los hititas. Y antes de eso, los árabes. Y ya estoy llegando al 3.000, 4.000 antes de Cristo. Y ahí, ¿no es cierto?, los sumerios, 10.000 años. Y de los sumerios al Valle del Rift, 14.000 años. Todo ese periplo, desde África, el desierto Sahara, Arabia Saudita, hititas, fenicios, Grecia, Roma, Roma Oriental, Roma Occidental. Porque fíjate que hoy día tenemos una tercera Roma.
y no sé si tú, María, lo sabías, pero para mí fue maravilloso cuando lo aprendí. Se encontró en Georgia, al lado de Rusia, antecedentes que son romanos, antecedentes legales de servidumbre, que son romanos. ¿Cómo llegaron allá? Roma Oriental, Roma Occidental, y en Occidente, en 1492, Cristóforo Columbus con toda su gente y se fue a conquistar este nuevo camino para la India. Y se encontró a mitad de camino con un territorio que no conocían, ni sabían que existía. Y por eso nos dicen indios. Y después le pusieron América. Y mezclaron todo ese tema. Y se mezcló todo lo que trajeron los españoles con todo lo que tenían los nativos o las etnias que ya estaban en este lugar. Y ahí tenemos Olmecas y todo. Y si empiezas a sumar, toda la historia que hoy día se maneja en México es con esa historia, con esos años. Y está probada, no es una cosa que diga, no, es que parece que a lo mejor en 8000 antes de Cristo. No, tuve la suerte de ir al Museo de Antropología, porque aquí en México tenemos 385 museos, uno por día, ¿ya? Y tuve la suerte de leer paso por paso, uno por uno. Oye, discúlpame, pero ahí hay un punto importante. ¿Cómo podemos en algún minuto visualizar de que México siga avanzando? Bueno, hay dos cosas aquí. Mantener la historia, porque sigue siendo hermosa, ¿ya? Y es una historia que te das cuenta que es vida. Todos conocemos lo que es la historia de Oaxaca, Guerrero, el Valle de Toluca, en el norte, todo lo que sucedió desde Santana para adelante. Todos sabemos la historia de México y todo lo que hubo en la historia de Santana hacia atrás. Todo lo que pasó con el territorio de California en los Estados Unidos de Norteamérica, con los Estados Unidos mexicanos. Porque aquí hay un punto importante. En el ámbito internacional, México no es conocido como los Estados Unidos mexicanos. En el ámbito internacional es conocido como la República de México. Y la República de México como elemento no existe. Existe la República de los Estados Unidos mexicanos. Fíjate el detalle. Entonces, tenemos que cimentar eso, sumándole ya de lo que haya hecho o no haya hecho la Malinche, ya Pancho Villa, Zapata, Porfirio Díaz, en fin, todos los sitios. Oye, tenemos una historia, te vuelvo a repetir, para ser y estudiar en México, tenés que meterte en la cabeza, o por lo menos leerlo, no digamos meter en la cabeza, 14.000 años. En cambio, en otros países, con suerte, 1810 en adelante. O sea, la nada misma. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo invito a México a que aceptemos los proyectos, por muy simples y humildes que sean. ¿Cómo visualizamos esta experiencia? Oye, el resto de los países está esperando. Si México lo hacen los demás. Fíjate que tengo la suerte en este minuto de que en los últimos 4 o 5 años de haber desarrollado algunos seminarios y señalé 4 o 5 proyectos grandotes. Aquí en México los escuchamos, sabemos que existen y lo estamos desarrollando. ¿Saben quién lo está ocupando en este minuto? El presidente Bukele de El Salvador. Porque el presidente Bukele de El Salvador hubo 3 iniciativas que le entregaron a él, y me parece muy bien que lo haga, ya, que nacieron aquí en México. Una de ellas, yo la dije en el 2019 en un seminario aquí en México, y ahora lo ocupó Bukele en El Salvador. Perfecto, me alegro, lo apoyo, siga adelante. Otro de esos, yo lo dije en 2014, en 2013, en Chile, también está en El Salvador. No importa que se copien cosas, pero siempre y cuando se respete quién fue el creador de la idea. No importa, bueno, ya si se pasó, no importa. Pero lo importante es que el objetivo de esa nueva iniciativa, de ese proyecto, sea, aunque haya sido circunstancial en su época, hoy ya sea cimentada para potenciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo eso va a generar y va a deparar grandes beneficios en lo económico, en lo familiar, en lo social, lo que te decía recién. Vine con 3 ideas. Hoy día tengo 7 ideas acá. ¿Y de dónde nacieron las otras 4? De ustedes,
¿Por qué? Porque son ustedes los encargados de plantear las ideas. Y esas ideas hay que plasmarlas, tirar. Nadie nos dice que va a resultar, pero por lo menos hagámoslas. Porque en un minuto, cuando llegue a corto plazo a realizarse, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que en la efectividad incluso genera beneficios para el país. Hacienda va a estar contento. El SAT te va a controlar y te va a decir, ¿de dónde esto? ¿De dónde esto otro? De esto. Allí va, limpiamente. Ah, perfecto. Entonces México va a tener mejores recursos. Te pregunto, de México hacia el sur, ¿qué país ha recuperado en Hacienda, por lo menos en el último año, 2 a 3 billones de dólares? Ninguno. Ninguno. Es cosa de ver la ley del presupuesto de la nación todos los años. Y después al año siguiente a un paralelo y ve cuánto se recibió en el SAT. Es información pública, no es privilegiada ni mucho menos reservada. ¿Por qué? Porque así todos saben lo que vamos a tener y cómo lo vamos a gastar. Pero ojo, ahí viene nuevamente el tema que en este minuto está dando vuelta, el tema político, el tema partidista. Lo digo como académico. Aquí tenemos que sentarnos a la mesa. Hay abogados que son fiscalistas que trabajan conmigo, ya, y yo les he dicho, pásame la ley, déjame revisarte los distintos ítems. Oye, México me paga casi el 40% de impuestos. Y México comenzó por allá por el 1820 y algo, ya siendo el 10% del abarataje estatal. Y hoy día va casi llegando al 50%. A ver, sentémonos a la mesa, tenemos que conversar, porque la gente va a llegar un minuto en que el mexicano, muy buena gente es, quiere mucho y tranquilo, pero también tiene todo el derecho a enojarse. Y en un minuto terminado este mexicano se me va a enojar y me va a decir, a ver, aguántate un metro. Yo estoy ganando 30.000 pesos, de los 30.000, 20 estoy pagando impuestos y estoy viviendo con 10. La pregunta es, ¿y cuánto voy a trabajar para mí? Entonces, tenemos que sentarnos a la mesa a conversar esa parte. Entonces, yo creo que el tema va por ese lado. Seamos sinceros entre nosotros. Pongámonos en la mesa y conversemos esto. Todas las secretarías, sea interior, sea de defensa, gastemos lo que se debe gastar, pero no tratemos de presumir con cosas que sabemos que nunca las vamos a ocupar. Pero seamos realistas. Dale, María. Sí. Sí. Freddy, qué enriquecedora esta conversación. Me alegro, Y te ojalá agradezco. podamos agendar una nueva cita porque hay tantos temas en los que puedes aportarnos tan interesante. Para concluir este espacio, dado tu extenso bagaje en el ámbito del derecho, ¿cómo influye esta perspectiva en tu enfoque como asesor de seguridad internacional y qué consejos podrías ofrecer a las secretarías de Estado en México en términos legales y regulatorios? Ay, mira, lo que yo he aprendido del derecho, te lo digo con especial privilegio. Yo soy oficial de Carabineros de Chile. Estuve aquí más de 15 años en la institución, con grado de subteniente, teniente, soy capitán hoy día, pero junto con eso desarrollé dos roles que son los que en el fondo a mí me dieron el puntapié inicial para lo que estoy trabajando hoy día. Soy especialista en frontera y montaña, conozco el tema de lo que significa la Convención de Ginebra, la Convención de Viena y todos los trabajos, ¿no es cierto?, con países limítrofes. Me gusta conversar estos temas jurídicos, sobre todo en derecho internacional, porque no los conocen. ¿Sí? Mira, te digo a tal punto, sin ser arrogante ni mucho menos, soy capaz de preguntarle al presidente de la República de Chile en este minuto y que me dé una sola respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un punto trigonométrico? No tiene idea. No tiene idea. Y así preguntarle a otras cosas que son puntuales. No tiene idea. ¿A qué le quiero decir con esto? Después de ser especialista en frontera y montaña, tuve la suerte de trabajar como fiscal y como secretario de fiscalía en una de las ramas del derecho, el derecho administrativo.
Pero el derecho administrativo en América del Sur no es el mismo como se aplica acá, porque acá es, entre comillas, más una rama vinculada a la actividad pública. Cómo el público, ¿no es cierto?, percibe ciertas actividades respecto de los agentes o de los protagonistas del Estado. En cambio, allá no. Allá está vinculado exclusiva y de manera interna a lo que el funcionario público realiza o no realiza. Porque un sumario administrativo, tú no lo realizas solo para sancionar. Un sumario administrativo también es para establecer fehacientemente o no algo. Entonces, la visión son distintas. Bueno, yo tuve la suerte de manejar todo esto y en algún minuto, ya, después dije, creo que mi tema va por el ámbito del derecho. Ahora, lo que te decía adelante, haber estudiado desde antes de Roma, incluso que ya conozco hoy día la realidad propia de la Iglesia, y tú sabes, igual que yo, ¿no es cierto?, de que la época monárquica, 735 antes de Cristo, ya la Iglesia se separó de la monarquía romana. Y hasta el día de hoy sigue no siendo un ente observador. No es un país, no es una nación, es un territorio observador de estos 206 que existen en el mundo el día de hoy. Bueno, ellos no se sienten integrados como país. El punto es, hablar de 2750 y algo de años de experiencia de esta vida en sociedad, en este pequeño grano de arena que llamamos tierra, que pertenece a otro grupo de granos de arena que llamamos sistema solar, y ese sistema solar a galaxias, a vías lácteas, a un universo y un firmamento inmensamente grande. A ver, espérate un poquitito. Esto pequeño es lo que tenemos que cuidar hoy. Ser consciente. La única manera de poder ser consciente de que esto es real y es nuestro y que tiene que durar millones de años si es necesario, es estudiando, es tomando conocimiento, es preocuparnos un poco más de que nuestra casa genere el beneficio correcto, ético, probo de lo que tú y yo sabemos como seguridad, como libertad, como paz. Es tan bonito tener éxito, es tan triste cuando te encuentras, ¿no es cierto?, con conductas mezquinas en contra de uno, ¿ya? De que uno a la larga lamentablemente se comienza a aislar justamente para que esas conductas negativas no te afecten. No, el ser humano está imbuido en una situación social, vive para ella, vive con ella, está inmerso en ella. No existe un ser humano que sea autosuficiente. No, como decíamos, ¿no es cierto?, en el derecho, ya, o eres hombre o eres diablo, ya, o eres un, ¿cómo le llamaba? Ya ni me acuerdo ya de los libros, un leviatán, ¿ya? Naturalmente que el punto va por ese lado. No, nadie es leviatán aquí. Acá todos vivimos en relación a esto. Este trabajo que estamos haciendo, fíjate en este momento tú y yo. Tú necesitas la información que yo tengo. Yo tengo información que quiero entregar, quiero compartir, quiero decirles, oye, no, sí, hablar de México, 12.000 años de historia, compartir lo que hubo en Sonora, en Oaxaca, con el gobernador, don Samuel García, abogado también, ya Samuel García en Nuevo León, Mauricio Curi en Querétaro, ya, en fin, con todos los que ya tengo contacto en este minuto, ya. Yo creo que el tema es valorarnos y respetarnos entre nosotros. La existencia, a las figuras, a las herramientas, a la conducta, a los procesos. Fíjate que una de las cosas maravillosas que yo encontré en México es cómo ustedes respetan, viven internamente incluso las festividades del 31 de octubre y el primero, 2, 3 y 4 de noviembre. ¡Wow! Una Catrina, la historia de la Catrina, la ley completa, ¿ya? Detrás de ello
hay vivencia, hay experiencia. En otros países no se le da mucha importancia a esa cultura, a esas experiencias de campo. Sin embargo, acá, todos los días, ¿ya? Una historia, todos los días una experiencia. Y eso es lo que hace a México diferente al resto de los países. ¿Por qué? Porque ser mexicano no es fácil. Ser mexicano significa ser responsable, significa estudiar, significa saber dónde está. ¿Sabe un mexicano que está viviendo en el centro de la tierra y que de aquí es los ojos de todo? Y todos lo están mirando. Oye, por el lado Pacífico, por el lado Atlántico, por el norte, por el sur. Muchos países quisieran tener lo que México tiene. Y hoy día México, si no lo cuidamos, y por favor se lo digo con especial cariño y respeto, si no lo cuidamos hoy, mañana nos vamos a arrepentir. Por favor, juntémonos, conversémonos, entreguémonos la información. Fíjate que yo estoy trabajando en este minuto un par de proyectos acá en el Estado de México. Ya hay abogados, hay notarios, arquitectos. Ninguno es más que el otro. Somos todos un equipo de trabajo. ¿Ok? Claro, nos decimos abogado, arquitecto, contador, pero sin embargo, detrás de eso hay una plena confianza. ¿Por qué? Porque el mexicano entendió algo. Es necesario que tengamos puntos de vista diferentes. Es necesario colocarlo encima de la mesa, porque ahí encontramos el común denominador, para tus intereses y para los míos. Y eso es lo que el mexicano ya entendió. Pero por favor, escúchenme bien lo que les estoy diciendo. El país como tal, no te olvides que Belice fue mexicano. No te olvides que California fue mexicano. En los tratados en ninguna parte dice que está cedido a perpetuidad. Ojo, tenemos mucho que trabajar y estudiar, porque hay mucho, mucho que reconocer y valorar al resto de los países. Los Estados Unidos mexicanos es un país grande, hermoso, pero ojo, nadie nos va a venir a cuidar el territorio. Somos nosotros los encargados de esto. Yo tengo mi corazón en México, tengo sangre alemana, pero mi ADN sigue siendo chileno. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Freddy.